Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el interés. Vamos a hacer la introducción que siempre hacemos para estos seminarios, que es recordar lo que es ARPO. Y ARPO es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón, que se fundó en el año 2010 y que está compuesta por proveedores, contratistas e ingenieros ingenierías que digamos, tienen interés en toda esta temática de la reparación y del refuerzo. Sus actividades se vehiculan a través de eventos, los foros, que suelen ser eran muy bien atendidos, ahora también los webinarios y otras actividades, a través de publicaciones, también la formación, estos webinarios o cursos especializados, y a través de todo el material audiovisual, parte del dirigido a otro tipo de usuarios y a mucha divulgación. Yo quería enfatizar, como hice en el anterior webinario, la importancia que tiene el buen diagnóstico, porque ya presenté esta transparencia en la cual se resume una actividad que realizamos dentro de la red con RepNet, que era un proyecto, era una red financiada por la Comisión Europea para ver todo el tema de la durabilidad de las reparaciones y cómo hacer las reparaciones más eficientes. Y allí se llegó a esta conclusión con 230 encuestas. Pudimos ver que en el 20% de ellas nos decían que los fallos de la reparación se producían antes de 5 años. El 60% fallaban a los 10 y solo el 10% todavía supervivían después de 20 años. Es, por tanto, fundamental el tener una buena reparación hecha por especialistas, y es, por lo tanto, muy necesario la función de ARPO de mejorar el nivel tecnológico de todas las actividades que tienen que ver con esta función. Y allí identificamos en esas encuestas que la principal causa del fallo, el más importante, era el mal diagnóstico. Por lo tanto, todo lo que sea divulgar y promocionar para un buen diagnóstico es muy necesario. Por presentarme muy brevemente, yo he trabajado siempre toda mi vida profesional en el Instituto Eduardo Torroja del CSIC. Fui 2 años adjunto en la Universidad de Valencia, pero luego el resto he estado trabajando siempre en el Instituto Eduardo Torroja, y cuando me jubilé, pues me he adscrito administrativamente, me han acogido en 2 de los socios con los que desarrollamos un proyecto Consolider, uno de ellos CIMNE, el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, que es un consorcio de la UPC de Cataluña y la Generalitat de Cataluña, que ha sido recientemente nombrado Centro de Excelencia Severo Ochoa, y que aquí pongo un pantallazo de la web, en el cual pues da la casualidad que me tienen en la web porque me han concedido recientemente un premio el Instituto Británico de Corrosión. Y luego también quería nombrar que dentro de la Escuela de Caminos, en el área de la física de materiales y de la química, también fueron socios en este proyecto Consolider, y entonces me han nombrado consejera científica de un centro que se llama CIME, muy parecido a CIMNE, pero es CIME, es el Centro de Investigación en Materiales y Estructuras. Desde ahí sigo trabajando y sigo activa. En la charla de hoy la he dividido en 3 partes y voy a hablar un poco deprisa porque hay muchos pequeños detalles que comentar. Las preguntas las he puesto en cada una de las fases, con lo cual, aunque las voy a poner para explicar que pasamos de fase en lo que quiero exponer, pero van a estar todas repetidas y, por lo tanto, toda la presentación es contestación a estas preguntas que todos ustedes han tenido acceso a ellas para este webinario. Y la primera quería enfocarlo en cómo se mide corrosión, porque me parece muy importante, dado que no se conoce suficiente y se siguen cometiendo muchísimos errores de interpretación.
Por eso me he animado a hablar de ello, porque creo que es muy importante insistir e insistir para que haya un buen diagnóstico. Las personas entienden lo que es la carbonatación, lo que es los cloruros, y la parte de la corrosión activa se entiende mucho menos. Y todavía menos cómo interpretar el nivel de corrosión, cuánto de importante es el nivel de corrosión. Entonces, primero, ¿cómo se mide cuando medimos corrosión? Pues medimos la pérdida de masa, es evidente, casi la palabra la utilizamos para otras cuestiones también, y vemos que los metales los utilizamos industrialmente, los tenemos que sacar de los minerales, menos el oro, el platino, los demás metales tenemos una metalurgia, y cuando los usamos pues vuelven a su estado natural, porque termodinámicamente tienden a volver a su menor energía potencial, y se produce lo que llamamos la corrosión. Entonces, la corrosión es esa pérdida de masa del material al oxidarse, al pasar otra vez al estado combinado. Es la pérdida de masa total, pero como me explicaron en una de mis primeras clases cuando asistí al curso de posgrado de Sebastián Feliu, hizo mucha énfasis en que no es tan importante que se corroan, puesto que prácticamente todos los metales que usamos se corroen, sino a qué velocidad lo hacen. Por lo tanto, es más importante la velocidad de corrosión, porque si es muy pequeñita, pues son casi como materiales nobles. Entonces, lo que importa es tener metales que se corroan a muy baja velocidad. Este es el concepto fundamental, y entonces tenemos los dos conceptos básicos: la pérdida total de masa y la velocidad de corrosión. ¿Qué técnicas miden la corrosión? Pues hay varias. Yo he puesto las más importantes y luego ya me centraré en las electroquímicas. Lo primero son, por supuesto, las visuales. Es decir, la corrosión tiene distintas formas, decimos distinta morfología, entonces puede ser uniforme, puede ser localizada, puede ser por picaduras, corrosión bajo tensión. Es decir, tiene muchas formas, y describir ese tipo de corrosión es muy importante. No solo es cuantificar toda la pérdida de masa, sino también porque en la corrosión bajo tensión hay muy poquita pérdida de masa. Entonces, en las fotos que he puesto, pues hay una corrosión por picaduras muy clara que se ve, pero también en esta zona de la armadura tenemos una corrosión más generalizada. Otra de las técnicas que se utilizan es analizar los óxidos, y se pueden analizar directamente sobre el metal, o se saca una muestra, o bien se pueden analizar en el líquido donde están, en el medio donde están. Y en el caso del hierro, que es en lo que yo me voy a centrar, pues podemos utilizar rayos X o podemos utilizar Mossbauer, que es una técnica un poco más compleja, pero mucho más precisa para ver los tipos de óxido. Quiero aprovechar para decir que no es lo importante en el caso del hierro. Sigue habiendo trabajos que miden los tipos de óxido, y hace ya muchos años que los compañeros de corrosión atmosférica hicieron un estudio en todo el mundo, no solo en España, sino en toda Latinoamérica y en el mundo en general, y comprobaron que los tipos de óxido de hierro se mezclan y prácticamente hay todos ellos. Depende de la cantidad de agua, del grado de oxidación, de su envejecimiento, pero no tienen nada que ver ni con la masa total ni con la velocidad de corrosión. Por lo tanto, tienen una aplicación muy, muy específica, pero en muchos casos no es necesario para nada saber los tipos de óxido. Solo hay un tipo de óxido que sí es interesante conocer, por si no sabemos si en el medio hay cloruros. Hay un óxido de hierro que es la caganeíta, que se forma y absorbe cloruros. Entonces, si no sabemos si ha habido corrosión por cloruros, podemos intentar determinar si aparece este compuesto, porque si aparece a caganeíta es que ha habido cloruros en el medio, porque si no, no aparece nunca. Pero excepto esta cuestión muy, muy particular, analizar los óxidos no tiene un interés especial para el caso de la corrosión, y sobre todo de la corrosión de armaduras. Están también las técnicas que llamamos gravimétricas, que es por pesada. Gravimetría es pesar, y es fundamental para saber la masa que hemos perdido, pesar antes de cuando no tiene corrosión, y luego, cuando ya ha habido la corrosión, limpiar el acero de los óxidos y pesarlo.
Entonces, ¿cómo hacemos esta operación? Que luego recordaré. Pues antes de hacer los ensayos, tomamos la barra, la metemos dentro de un vaso de precipitados con un líquido que la limpia y limpia el óxido porque tiene un inhibidor. Normalmente nosotros, en la norma STM explican varias disoluciones, nosotros utilizamos ácido clorhídrico 1,1 con hexametilentretramina como inhibidor, que limpia el óxido y no ataca al metal base siempre y cuando la limpieza dure pocos minutos. Entonces, con un baño de ultrasonidos se ayuda a la limpieza, al desprendimiento del óxido, se baja se somete al agua del grifo para quitarle el ácido, se seca con un secador y se pesa. Entonces se suele hacer este tipo de procedimiento al principio y luego al final, después de los ensayos. Y de esa manera sabemos la masa total que se ha producido y observamos el tipo, la morfología de la corrosión. Y las técnicas mejores son las electroquímicas, porque claro, el proceso de corrosión es electroquímico y entonces una técnica electroquímica mide exactamente el proceso, por lo tanto no hay duda, son las mejores. Lo digo porque hay muchos trabajos sobre si los ultrasonidos, métodos también inductivos, etcétera. No es nada fácil medir la corrosión y si se puede que sean electroquímicas, son las que nos van a medir exactamente los electrones que circulan, es decir, cuando se oxida el metal, pues deja liberado en la red atómica, deja liberados electrones que, como la naturaleza es neutra, no pueden quedar sueltos, no puede haber un exceso de electrones de carga, son tomados por otra sustancia, por ejemplo el oxígeno, o pueden ser protones, que los toma y se establece un circuito por el cual el circuito es neutro y hay un paso, hay una circulación de corriente. Por lo tanto, electroquímico es que yo tengo un proceso químico donde tengo involucrados electrones dentro del proceso. Es por eso por lo que las técnicas electroquímicas son las mejores y además hay suficientes técnicas electroquímicas. ¿Cómo pasamos de la pérdida de masa a la parte de la corriente eléctrica? Pues viene en ayuda nuestra la ley de Faraday. Faraday desarrolló varias leyes, pero entre ellas, esta es la primera ley, establece la conversión, la relación entre los gramos oxidados o reducidos y los amperios, la corriente que pasa. Entonces, la fórmula de Faraday es I por T, se solía dar en los últimos años del bachillerato o incluso en el primero de carrera para los que sean de ciencias. I por T son coulombios, amperios por segundo es coulombios, dividido por el Faraday, por la unidad que Faraday inventó y que nos da el número de equivalentes gramos que se han perdido. Esta fórmula, si yo la reordeno y despejo los gramos, pues si yo pongo el peso molecular del metal, los amperios que han circulado con los segundos, la constante de Faraday y la valencia del metal, que es 2 en el caso del hierro, yo tengo ya cómo pasar de los amperios a los gramos. Y para ver, además de eso, lo que llamamos la penetración de ataque, la profundidad de la corrosión, pues tenemos que imaginar que está aquí a la izquierda una placa del metal y elegimos en esa placa 1 centímetro cuadrado como referencia, es decir, tomamos un área como referencia y en esa área, si la convertimos en volumen, porque el área por la altura de esta pieza lo que nos va a dar es el volumen. Entonces, como peso es igual a volumen por densidad, yo, expreso el volumen como área por la altura y de esa manera tengo lo que llamamos la penetración de la corrosión en milímetros o en micras. Y en el caso del hierro nos permite pasar a lo que se llama en las recomendaciones de Rillen, que luego la veremos al final, las doy al final en la bibliografía, pasamos de lo que hemos llamado la velocidad de corrosión V-core en gramos o en milímetros año a la velocidad de corrosión en microamperios centímetro cuadrado. Es decir, tenemos la perfecta equivalencia y tengo que decir que esta ley es enormemente precisa, que hemos estado midiendo durante 25 años, hemos hecho la pérdida de masa y hemos, como explicaré después, comprobado
que nos daba la ley de Faraday y las relaciones son excelentes. Es decir, que realmente hay una precisión en la ley enormemente grande. Entonces, ¿cuáles son las técnicas más sencillas? Pues la gravimétrica y la electroquímica. Nos van a dar la gravimétrica solo la masa acumulada, la total. Si yo quiero tener la velocidad de corrosión, tengo que ir o a una técnica electroquímica o tengo que dividir la masa acumulada por el número de años o de segundos donde se ha producido la pérdida. Entonces, yo tengo la masa acumulada que me la va a dar en penetración de ataque o en gramos centímetro cuadrado y la velocidad de corrosión que me la va a dar en milímetros por año o en también gramos por centímetro cuadrado y año, o día o segundo. Bien, las técnicas electroquímicas son las únicas que permiten además tener luego sensores, como veremos al final, y por tanto hacer una medida continua, un seguimiento, poder tener todo el registro de lo que va pasando en cada momento. La pérdida gravimétrica no, porque tenemos que utilizar una pieza, una muestra para cada medida, ya que tenemos que romper la probeta, sacar la muestra, limpiarla, etcétera. Tengo que decir como anécdota que lo tengo muy claro porque en mi tesina la hice gravimétrica y tuve que medir 500 probetas y decidí que el siguiente paso, que era mi tesis doctoral, pues tendría que utilizar una técnica no destructiva y así es por lo que desarrollé la técnica de resistencia de polarización que voy a hablar hoy, porque evidentemente medir 500 piezas es un trabajo excesivo. Bueno, este es el bloque de preguntas de la primera parte y como las voy a repetir, no me paro en cada una de ellas. ¿Cuáles son las técnicas electroquímicas más apropiadas? Pues la completa, la que da toda la información que se necesita, es la que mide la velocidad de corrosión y luego puedo tener técnicas parciales que cuando mido la velocidad las voy a medir simultáneamente. Es necesario medirlas porque si no, no puedo medir la velocidad de corrosión, como veremos, pero puede ser que quiera medir una de ellas y no mida la velocidad de corrosión. Entonces tengo el potencial de corrosión y la resistividad. Pero si medimos la velocidad de corrosión por la técnica de resistencia de polarización, pues ya tenemos todas las técnicas en una sola medida. Esta es una foto de las tres técnicas, vamos, de los aparatos que miden las tres técnicas. Para el potencial solo necesito un electrodo de referencia. Un electrodo de referencia es simplemente un electrodo, un dispositivo que me va a mantener su potencial constante, que lo que hace es que disuelve un metal a una velocidad fija con el medio y entonces siempre está en equilibrio, por lo tanto mantiene siempre el equilibrio y me va a dar siempre un potencial constante, que ya están calibrados respecto al potencial de referencia más absoluto, que es el de hidrógeno. Para la resistividad hay muchos tipos de aparatos. El más común en el caso del hormigón es utilizar un resistivímetro de 4 puntas, pero ya veremos que cuando medimos la velocidad de corrosión con un potenciostato, con un corrosímetro, pues muchas veces no necesitamos utilizar las 4 puntas, lo podemos medir directamente con un electrodo, con un disco pequeño, porque tenemos ecuaciones que nos lo dan. Entonces, en el caso de utilizar un corrosímetro, un potenciostato que lo que hace es que mantiene la corriente o el potencial constante, pues nos va a dar los tres, nos va a dar la resistencia, la velocidad de corrosión, el potencial y la polarización que hemos aplicado. ¿Cómo medimos esta técnica de resistencia de polarización? Pues la resistencia de polarización tiene una base muy sencilla, es la ley de Ohm, es la resistencia al paso de corriente. Entonces tenemos que le llamamos resistencia a la polarización, pero es la resistencia a la circulación de los electrones. Eso dentro del metal. Y por lo tanto, como la ley de Ohm lo que nos dice es que la resistencia es el cociente entre un salto de potencial y la corriente que eso lleva, pues la resistencia de polarización tiene exactamente esa misma expresión. ¿Cómo expresamos la velocidad de corrosión? Pues la velocidad de corrosión está expresada en una fórmula antigua de Stern, que es, perdón porque le he dado aquí para intentar quitar el
Bien, entonces esta es una constante que es B y que por lo tanto va a tener las unidades de milivoltios que tenemos aquí para el acero y sobre todo el acero en el hormigón, 26 milivoltios es muy apropiado, dividido por la RP, por la resistencia y por el área. Esto es fundamental porque la corrosión la tenemos que expresar por centímetro cuadrado, como expliqué antes. No podemos expresarla si no sabemos sobre qué área estamos trabajando. Para hacerla práctica utilizamos un sistema que llamamos de triple electrodo porque pasamos la corriente entre un electrodo que llamamos de trabajo, es el que medimos, y utilizamos otro electrodo como auxiliar para pasar la corriente entre los dos. Y el electrodo de referencia lo que nos permite es ver cómo este electrodo de trabajo cambia su potencial. Por lo tanto, con el cambio de potencial tenemos el numerador, con el paso de corriente el denominador, tenemos la RP, con la RP la dividimos, la multiplicamos por el área y dividimos 26 por esa RP y ya tenemos la velocidad de corrosión instantánea de este aparato. Podemos también medir con dos electrodos si cortocircuitamos el electrodo auxiliar con el referencia, es decir, hacemos como referencia el electrodo auxiliar. Solo si alguien quiere preguntar, pues lo podré expresar más posteriormente. Y aquí tenemos una foto de una medida en el laboratorio. Hay un electrodo de referencia, una probeta donde ponemos los dos electrodos que he comentado antes, o tres, ahora explicaré por qué, y podemos medir. Y esta técnica es no destructiva, podemos repetir la medida cuantas veces queramos. Por lo tanto, una sola probeta nos permite medir durante años y nos permite, por lo tanto, esta técnica tener sensores. Por eso es la única que mide en continuo y puede medir constantemente. La medida del potencial también puede hacerse en continua y la medida de la resistividad, si solo medimos eso, pues también la podemos hacer en continuo. Para que entiendan mejor la base de la técnica, que tengo mucho interés en transmitir más y divulgar más, pues solemos emplear un circuito modelo o lo que llamamos un circuito equivalente. Entonces, está aquí expresado, lo he intentado expresar aquí. Si yo imagino la barra, el metal dentro del hormigón, dentro de su medio del electrolito, este circuito lo que nos indica es que tengo una resistencia que es nuestra RP al paso de los electrones, es decir, nos va a reflejar la dificultad de que estos electrones circulen dentro del metal. Por lo tanto, yo tengo una resistencia que es nuestra RP, que también se llama la resistencia a la transferencia, resistencia de transferencia de electrones, y eso corresponde a un salto de potencial. Y asociado con esta resistencia tengo siempre un condensador. Ese condensador es lo que se llama la doble capa de iones que hay en la superficie de los metales. Y esa doble capa de iones, como tienen una carga los metales, pues tienen como en un espejo una carga del signo contrario pegada a ello, normalmente o de iones del propio agua, con el agua orientada, los dipolos, o bien tenemos cloruros pegados a la superficie. Es decir, se forma como un condensador en la superficie, que es lo que llamamos el condensador de la doble capa, y que es la base por la que es fundamental esperar unos segundos para poder medir, para tener un buen dato de la medida, porque en el primer instante se descarga el condensador. Entonces necesitamos descargar ese condensador, que aquí vemos que está asociado a la RP, a la resistencia, y una vez que se descarga ya sí que medimos solo la resistencia a la transferencia de electrones. Y por eso es por lo que en las recomendaciones se dice que hay que esperar a que se estabilice la corriente. Es este transitorio que tenemos siempre y que luego veremos más. Y luego está la resistencia, en el caso del hormigón está la resistencia del propio hormigón. Es decir, a toda medida en el caso del hormigón, cuando medimos vamos a medir conjuntamente las dos resistencias que están en serie. Por lo tanto, voy a tener que descontar la resistencia del medio de la resistencia que quiero medir y que es la que me da la velocidad de corrosión. Esto se olvida muchísima gente y no lo hacen, entonces es erróneo. El valor que dan es erróneo. Hay que descontar la caída ómica.
Hay aparatos que la descuentan automáticamente, como por ejemplo el corrosímetro que he mostrado antes, y hay aparatos que no, porque los potenciostatos se usan para medir en muchos medios, entonces hay que hacer una medida paralela de la caída óhmica, decimos, y descontarla. Por lo tanto, se debe restar siempre la resistencia. Y aquí tenemos un ejemplo que quise poner porque ha habido muchos errores y me gustaría que las personas que lo vayan a medir en el laboratorio lo tengan en cuenta. En los laboratorios se suele medir no con un pulso, sino que se mide en continuo el cambio del potencial con la corriente, es decir, se aplica lo que se llama una curva de polarización a una determinada velocidad de polarización. Entonces, en el primer momento tenemos la disipación de los condensadores del circuito de la doble capa y entonces al principio no es recta la curva. Entonces, si el aparato o nosotros trazamos la recta aquí para poder tener la pendiente, esto es erróneo. Y quiero recordarlo porque esta técnica se llama también de polarización lineal y es bueno llamarle así, en inglés el Linear Polarization Resistance, porque nos recuerda que solo podemos medir en los tramos lineales. Si no es lineal la respuesta, no podemos medir, porque algo está pasando y están contribuyendo o la resistencia del medio o otros procesos. Entonces, si en lugar de trazar la resistencia aquí, la trazamos aquí, en esta parte recta, ya sí que tenemos el valor correcto. Y la pendiente es muy fácil, es el potencial, que en este caso es este, dividido por la corriente, es decir, que es muy fácil de trazar. Pero como vemos aquí, si trazamos en la zona curva, donde tenemos la disipación de los condensadores, pues vamos a tener un valor el doble. Permítanme que lo haya dicho y siento por los que estén menos interesados en este detalle, pero como comenté, me parece muy importante dar estos detalles porque asisto a excesivos errores y es una pena que esta técnica no se utilice mucho más. ¿Qué nos ha permitido en el laboratorio? Y he querido explicarla en el laboratorio porque luego se entenderá mucho más fácil cómo medimos en obra. Bueno, en el laboratorio nos ha permitido todo. Es decir, yo puse a punto esta técnica en mi tesis doctoral, sirvió también, en aquel momento era muy nueva y sirvió también para muchos otros trabajos en otros medios. Yo la aprendí del CENIM, de mi compañero Pepe Fullea, de Sebastián Feliu, porque ellos la estaban aplicando para la corrosión del plomo en las baterías de los coches y sirve para cualquier tipo de medio. Pero a nosotros nos permite estudiar la influencia del contenido de cloruros, de la carbonatación, ver cuándo se despasivan, la eficacia de los inhibidores, todas las adiciones activas, el efecto de las escorias, el efecto de la temperatura, de la humedad. Es enormemente polivalente esta técnica para poder estudiar todas las tipos de variables y todo lo que afecta a la corrosión de la armadura. Voy ahora a explicar deprisa, pero con detalle, cómo lo hacemos. Esta es una de las figuras primeras de mi primer artículo, en el cual explicaba que bueno, utilizamos 3 aceros para tener la media de los valores con un contraelectrodo de grafito y tenemos que utilizar un aceite mineral porque si no se nos carbonata, es decir, como los medios que simulan la fase acuosa son medios muy alcalinos de pH 12, 13, 14, pues observé que se producía como una nata que era carbonato cálcico, con lo cual el pH me cambiaba, con lo cual no era posible tener una medida estable con el pH constante. Y a través de mis compañeros del CENIM, Eduardo Otero en aquel momento, me sugirió utilizar un aceite, empecé utilizando aceite de oliva, pero se me formó un jabón y entonces, pues claro, hubo que cambiar a un aceite mineral. Resumen, parafina mineral, que como pesa menos que el agua, se queda en la superficie. Eso permite aislar perfectamente la interfase. Esto no lo hace prácticamente nadie en el mundo y es vital. Si no, uno no se puede fiar de los datos que den al cabo de... porque esto se forma en muy pocos días. Por lo tanto, cuando hay ensayos de 7 días, no te puedes fiar del dato que te dan. Como eso mancha, porque el aceite mancha, pues hay que tener unos tubitos que permitan el paso o unos tapones que permiten el paso de las barras para que no se manchen con el aceite.
y podemos rellenar siempre la celda. La celda debe ser de plástico, este es otro dato. Cuando quisimos reproducir el medio carbonatado, pues resulta que encontrábamos que el pH del agua de Madrid era 10, lo cual era muy sorprendente. Claro, es que el cristal es atacado por el agua destilada y se disolvía el sodio del cristal. Entonces, como un pH 10 es 10 a la menos 4 de ion sodio y de ion OH, pues una cantidad mínima del cristal nos variaba el pH de 7 a 10. Entonces decidimos pasar a todo lo que es polietileno, plástico transparente es mejor para poder ver lo que pasa dentro, pero en todo caso es fundamental en el caso del hormigón trabajar con estos medios y no con celdas de vidrio. Para preparar los aceros, ya lo he dicho antes, aquí está en la izquierda cómo sugerimos que se limpie el acero del óxido, se lave, incluso se pueda cepillar con un cepillo de cerdas de plástico, claro, no metálicas, de plástico, se desengrasa si es necesario con alcohol o acetona y se seca y lo solemos delimitar el área exactamente que luego medimos con un calibre, pues con una cinta que la colocamos estirándola un poco, incluso para que no se levante, porque siempre hay corrosión en resquicios con una goma. Ha habido mucha discusión en los ámbitos científicos sobre si utilizar la cinta o si utilizar epoxis para delimitarlo. Mi experiencia con la epoxi es que tienes que darle la epoxi, que se seque, se te manchan las manos, se mancha todo. La cinta se coloca inmediatamente, es una cinta eléctrica aislante, y lo único es procurar que no se levante con el medio alcalino. Muchas veces no se levanta y no hay problema, pero en todo caso es fundamental delimitar bien el área con la cual vamos a trabajar. Con probetas pues preparamos las barras igual y los únicos que lo metemos en distintos moldes para obtener distintos tipos de mortero o de hormigón. Siempre propuse trabajar con probetas pequeñas porque permite tener muchas más en un espacio pequeño. Los laboratorios no tienen muchas veces suficiente espacio y bueno, tuve la suerte que muy pronto en ASTM puso la probeta que nosotros proponíamos en la portada de uno de sus libros en el primer workshop que hizo sobre corrosión de armaduras en hormigón y la tomó como referencia. Como se ve, aquí tiene 3 electrodos porque también había discusión de si el electrodo auxiliar se podía modificar cuando se mide. No se modifica. Realmente en muchas ocasiones utilizamos 2 barras idénticas para hacer la media y no es necesario un contraelectrodo de grafito porque no se modifica. La técnica es no destructiva, por lo tanto, es no destructiva para el electrodo de trabajo y para el electrodo auxiliar. Por lo tanto, no es necesario, pero como hay personas a nivel internacional que lo cuestionan, pues aquí se ve, por ejemplo, pues que aquí hay una que tiene 3 y otras que tienen 2. No es necesario en absoluto el tener las 3 barras. 2 sí, porque hay que hacer la media entre al menos 2 valores. Esto es un dispositivo típico de laboratorio con un potenciostato que se visualiza en un ordenador. A veces utilizamos una caja de Faraday si hay demasiados campos magnéticos en el laboratorio porque haya otros aparatos funcionando. Una caja de Faraday ayuda porque medimos nanoamperios o microamperios, por lo tanto es a veces necesario, pero bueno, en muchas ocasiones no es necesario. Hacemos también probetas de hormigón, como esta otra, ya de mayor tamaño, que la hemos utilizado para estudios del efecto del clima. Aquí el contraelectrodo siempre hay que colocar una esponja. Utilizamos la Spontex española para poder humedecer y tener un buen contacto. En este caso de aquí abajo son probetas que hemos usado y mostraré después para estudios en agua de mar, que la cubrimos de epoxi por los laterales y estuvimos viendo el efecto del espesor de recubrimiento. Entonces se pueden hacer de muchísimas formas y no es necesario que tengan 2 aceros dentro, como se ve. Cuando no tenemos acero, pues ponemos un contra exterior, que puede ser este, que es una malla de inoxidable, o puede ser otra barra pegada con una
esponja, es decir, no es complejo el dispositivo. Una vez que pasamos a hacer la probeta, pues el primer día, incluso en fresco, medimos varias veces y vamos tomando los datos de esa velocidad instantánea de corrosión y lo vamos dibujando en un dibujo con respecto al tiempo. Aquí está el estudio de varias concentraciones de cloruros en el tiempo y se puede ver que no se mantiene constante. La velocidad de corrosión y evoluciona con el tiempo, evoluciona con el fraguado del hormigón y evoluciona también con el propio proceso de corrosión. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues hacemos o la media, es decir, utilizamos todos los valores y luego dividimos por el número de días o número de segundos, o bien hacemos la integral y hacemos también la media. La integral nos va a dar toda la masa perdida, nos va a dar por la ley de Faraday la pérdida total. Si yo hago la media entre estos valores, me va a dar lo mismo. Es decir, que si no puedo, no sé integrar, que ahora ya es fácil, en su día tuve que integrar pesando papel, que era un papel, digamos, estandarizado, pero ahora ya con el ordenador se puede integrar muy bien, pero si no, pues se hace la media entre todos los valores, tengo una velocidad de corrosión media y eso me permite por el tiempo tener la masa total. Y aquí está un resumen de todo el método, es decir, hay que pesar al principio, se hacen los ensayos, se mide la resistencia de polarización en su parte lineal que nos da la curva, voy trazando la curva con el tiempo, integramos toda el área para tener toda la masa total y esa masa total cuando vuelvo a limpiar la barra la comparo con el pérdida de peso. Como esto lo hemos hecho pues en este momento ya miles de veces, sabemos que la velocidad de corrosión es muy, muy precisa, que podemos medir del orden de miligramos, que tiene una gran sensibilidad por el valor tan alto de la constante de Faraday, que son casi 100.000 de valor, y por lo tanto es muy, muy precisa y muy exacta. Y lo comparamos, siempre que hacemos un ensayo de laboratorio, comparamos la pérdida gravimétrica que llamamos con la pérdida electroquímica. Y siempre estamos en un valor muy parecido al exacto o entre un valor de la mitad o el doble. Por ejemplo, en este punto pues, se han perdido 8 gramos y aquí de forma electroquímica nos daba 4. Eso es un valor aceptable, es decir, que cuando estamos hablando de registros muy largos es un valor muy, muy aceptable. Bien, este es un caso de muchos disoluciones en el cual detectamos perfectamente las que están pasivas y las que están activas. Cuando necesito hacer la pérdida acumulada, pues integramos la curva con el tiempo, como en estas probetas con agua de mar, y vemos entonces que lo que parece un lío en la fase normal nos aparece mucho más claro que la que estaba a 0,5 centímetros de despasiva antes, mientras que la que estaba a 1,5 después y después, es decir, cuando integro y tengo la acumulada me da mucho mejor el dato. Este es otro caso en el cual hemos visto el efecto del clima con todos los cambios, temperatura, verano, invierno. En cuanto hacemos la acumulada, el trazado está muchísimo más claro, mucho más transparente. Vemos el verano y el invierno, como en invierno hay más corrosión, en verano se para porque el hormigón se seca, etc. ¿Qué pasa a pie de obra? ¿Cuál es lo que nos ocurre? Pues que la armadura es continua, casi infinita, entonces no tenemos área a la que referirlo. Y el electrodo que utilizamos es pequeño y tenemos la circunstancia de que la corriente se dispersa, no se queda concentrada debajo del contraelectrodo, sino que alcanza una distancia que hemos llamado longitud crítica, que, a partir del borde, y que varía con el tipo de hormigón, con la humedad, con las circunstancias. No es una cantidad constante. Entonces, como no podemos poner un contra del mismo tamaño que toda la armadura, tenemos que ir a un contra pequeño, tenemos que hacer algo para saber cuál es esta distancia que alcanza la armadura. Entonces, hubo una patente del CSIC, que fue del Torroja y del CENIM, con la empresa Geocisa, que es quien la ha explotado comercialmente, que ha explotado el corrosímetro GECOR, que fue tomado ya en su día como referencia, fue evaluado en Estados Unidos y considerado el mejor corrosímetro para el hormigón,
sigue siendo considerado el corrosímetro más preciso para hormigón, porque hasta este momento nadie ha conseguido copiar el método del todo. Ha habido intentos de copiar lo que llamamos el confinamiento modulado de la corriente. Entonces colocamos este pequeño electrodo en el centro, hacemos otro contraelectrodo que llamamos anillo de guarda exterior que lo circunda, y dos electrodos de referencia en el medio. Entonces, si yo aplico una corriente distinta con el central y el exterior, llega un momento en que balanceo la corriente que pasa entre estos dos electrodos y ya sé que hago lo que se llama en electricidad una guarda, es decir, yo consigo guardar lo que hace la caja de Faraday, consigo guardar la corriente dentro del círculo que pasa por el medio de estos dos electrodos. Entonces confino la corriente en esta área, con lo cual ya tengo resuelto mi problema, ya sé cuál área estoy confinando. Este método ha habido aparatos que lo han querido copiar, pero han puesto solo el anillo de guarda porque no han sabido electrónicamente resolver la conversación, llamémosla así, entre el central y el exterior hasta que llegan al equilibrio. Hay un constante cambio de mensajes entre el central y el exterior, electrónicamente hablando, para que lleguen al equilibrio. Y entonces eso permite que se ajuste la corriente. Como eso no lo han resuelto, no han sabido, a pesar de que lo hemos explicado, no han sabido resolverlo electrónicamente, nadie ha copiado este método y el G-Core sigue siendo el corrosímetro de referencia. Una variante fue medir sin el anillo de guarda la distancia que alcanzaba la corriente y le llamamos la atenuación del potencial, que se recomienda cuando la estructura está sumergida o muy húmeda y que me permite ver toda el área que alcanza la corriente, que es el doble de lo que aquí explicamos como longitud crítica, porque claro, tiene dos partes, es como un espejo. Y los métodos, por ejemplo, el Galvapulse, que es un aparato que ha intentado copiarnos y que lo pongo aquí porque he hablado directamente con los fabricantes, les he sugerido que lo corrijan, pero no han querido porque han dicho que ellos lo venden y, digamos, no me ha parecido correcto su comportamiento, por eso lo digo. No saben confinar con modulando la corriente y dan errores en sus valores. Esto lo han puesto de manifiesto un trabajo que se hizo hace unos 10 años en Francia, donde compararon varios corrosímetros, incluso compararon varios G-cores y concluyeron que el único que medía correctamente era el español. Bueno, pues ahora vamos a las medidas in situ. Hay que mojar siempre para tener un buen contacto superficial y colocar las esponjas. Hay que mojar bastante, por eso pongo el agua, no llega nunca a la armadura. Esto al cabo de unos minutos llega a 1 milímetro, 2 milímetros, no llega más. Hay que hacer el contacto con la armadura y hacer un buen contacto, no a través del óxido, sino que tenga un buen contacto. Y ya puedo medir o bien el potencial, que aquí pongo para los que estén interesados los rangos que da ASTM o las recomendaciones de RILE sobre lo que es riesgo o no riesgo de corrosión, y la resistividad, que se puede medir con el sistema de las 4 puntas o con el sistema del disco que incorporamos en el caso del corrosímetro, del G-Core, para que pudiera el mismo aparato medir ambas cosas con una fórmula distinta, muy parecida pero distinta de las 4 puntas. Y está el método del confinamiento modulado, que en este momento ya hay esta versión más moderna que la antigua, que era más grande, y que ahora ya estamos trabajando porque la electrónica está evolucionando muchísimo y los componentes hay que modernizarlos, y entonces estamos trabajando sobre una nueva versión de este corrosímetro de ello. La patente está libre, por lo tanto cualquiera puede en este momento copiar este método y hacerlo. Como dijimos en su día también en el anterior webinario, en la obra siempre intentamos mirar la pérdida de masa, o sea, la pérdida de diámetro, para comparar con los valores que nos está dando el corrosímetro y así tener una verificación de que estamos midiendo correctamente. En este caso, pues si tenemos una pérdida de 0,5 milímetros y han pasado 16 años, nos daría esta velocidad de corrosión por año
y por tanto podemos comparar con el valor que nos da el corrosímetro. Los rangos de validez en el laboratorio y en obra son muy similares, tanto para el potencial como la resistividad. He puesto aquí una figura muy antigua de las equivalencias entre el potencial, la resistividad, la velocidad de corrosión que se esperan cuando está activo o cuando está pasivo, y los rangos normales que hemos encontrado de velocidades de corrosión en las múltiples medidas que hemos hecho en obra. Pasemos al último bloque, que ya nos tenemos muy poquito tiempo. Voy a tomar unos minutos más de las preguntas. En su momento, Geocisa hizo muchísimas medidas in situ, concretamente también para todo el tema de la luminosis en Cataluña, y se comprobó que como media las estructuras carbonatadas tenían casi el 80% de medidas por debajo del límite que es pasividad. Pasividad es 0,1 microamperio, no lo he comentado antes, pero es 0,1 microamperio o 1 micra por año. Entonces, casi todas las estructuras carbonatadas tenían estos valores y solo muy pocas tenían, el 20% tenía más en obra. Embargo, con cloruros solo el 30% está pasivo y casi todas tienen velocidades de corrosión mucho mayores. En cuanto a los rangos, ya lo comenté antes y lo he comentado en el webinario pasado, la velocidad de corrosión a efectos prácticos la dividimos en cuatro tramos, que es menor de 0,1 microamperio, que es equivalente a 1 micra año. Entre 1 y 5 micras la corrosión es baja, entre 5 y 10 es moderada, o sea, porque hay esa relación de 11,6 o de 10 entre las micras año y los amperios que nos daba la ley de Faraday, y por encima de 1 microamperio o 10 micras año es una corrosión muy alta. Unos pinceladas de cómo influye el clima. El clima y la temperatura lo que hacen es que evaporan el agua del hormigón o lo secan, y por lo tanto me va a dar distinto si mido en verano que si mido en invierno. Por ejemplo, en este tablero de puente, en este puente, pues en invierno el fuste estaba pasivo, está por debajo de 0,1, pero el tablero no. Sin embargo, el cabecero, perdón, pero cuando fueron en verano sí que estaba, digamos, pasivo todo. Y eso es porque la velocidad de corrosión, y aquí pongo el potencial de estas vigas en el tiempo, aquí hay como 2 años de medidas, pues varía mucho con el agua, la lluvia, el sol, etcétera. No me paro en ello, pero como comenté antes, esto que parece un lío se entiende si se hace la acumulada, y lo que importa es saber si vamos en invierno, si vamos en verano, interpretar los valores que se obtienen. Estudiamos en su día, para entenderlo bien, las 3 exposiciones clásicas, poniendo probetas de este tipo en un sitio protegido de la lluvia y en el interior de una casa, o bien expuesto a la lluvia y al sol, o protegido de la lluvia y del sol, pero en un exterior. Y ahí vimos una cuestión importante, que la temperatura dentro y fuera no cambian tanto, pero la humedad sí. Es decir, la humedad relativa del interior del hormigón, que está aquí expresada, es mucho mayor que la exterior. Es decir, actúa de esponja el hormigón y se seca mucho más difícil. Incluido en verano hemos medido humedades dentro del hormigón del 80 y del 90%. Por lo tanto, el hormigón que se seque del todo no es siempre fácil ni inmediato. Y luego saber que las variaciones dentro y fuera del hormigón de la humedad relativa, en el exterior la humedad relativa es inversa a la temperatura. Cuando sube la temperatura baja la humedad relativa. Ahora en verano tenemos una baja humedad relativa porque la humedad absoluta es fija, pero dentro del hormigón, cuando sube la temperatura, se evapora el líquido y sube, es decir, el ciclo exterior es opuesto al ciclo interior del hormigón. Como resumen, pues lo que he comentado, que lo que importa es el contenido en agua, hay mucho más en invierno y en temperaturas bajas, y eso influye en la resistividad y en la velocidad de corrosión. ¿Qué hacemos con estos datos? Pues con estos datos podemos predecir cómo va a evolucionar en el futuro. Puede ser lineal o tener un
digamos, un cambio en la pendiente de la velocidad de corrosión, pero podemos extrapolar la velocidad de corrosión que medimos al futuro y saber cuándo va a perder más área. Existen modelos que los dejo aquí, que están ya validados con datos reales, y la interpretación de los valores, como he dicho antes, es por rangos, sobre todo los rangos de estos indicadores de corrosión, porque esta figura lo que da es las velocidades que podemos esperar, pero los rangos están, digamos, divididos en A1 a 5 y 5 a 10, como indica la recomendación de RILEN, y de estos valores han salido los datos que aparecen en nuestra EHE, que salen también del manual CONTEVECT, que es anterior, y que ahora adoptará el Eurocódigo para qué valores medios son esperables en cada clase de exposición ambiental. Solemos también, cuando vamos a obra, calibrar con la resistividad. No tengo tiempo para mostrarlo. Para terminar, hablar de los sensores. Hay sensores, no cualquiera puede medir in situ la velocidad de corrosión. Prácticamente solo nuestros sensores miden velocidad de corrosión porque no saben calcular la longitud crítica, y entonces dividen por un área que es incorrecta. Entonces hay que aplicar las fórmulas correspondientes y, por ejemplo, aquí que desarrollamos un sensor para ver hasta dónde llega la longitud crítica, nos permite ver y calcular bien las velocidades de corrosión. Ejemplos, pues este puente que hemos estado midiendo, ahora ya no se mide, durante bastante tiempo, y que estuvimos viendo sus velocidades de corrosión y dejamos una serie de sensores en la parte interior del tablero. En el puerto de Langosteira agradezco a la autoridad portuaria las enormes facilidades que nos dieron para este proyecto, DINAPORT, y en el cual estuvimos viendo durante el proyecto pues, la velocidad de corrosión, la resistividad, y haciendo predicciones digamos, de su futuro. Y también el almacenamiento de residuos radiactivos del Cabril, donde desde 1992 en uno de los contenedores piloto hay datos enterrados, los sensores siguen funcionando, las personas del Instituto Arroto Roja lo seguirán midiendo, tenemos sensores que están midiendo todos los parámetros electroquímicos. Y bueno, la relación con el comportamiento estructural, pues es que la velocidad de corrosión es la clave para poder saber cuánto se ha perdido y cuánto se va a perder de la armadura, y poder digamos, dar los datos, esto ya lo explicó Jesús Rodríguez, de la pérdida de adherencia, la fisuración, etc. Perdonen por el tiempo que me he pasado. Aquí dejo escrito las referencias de las publicaciones de las 4 recomendaciones RILEN sobre potencial, resistividad, velocidad de corrosión y uso de sensores, y también las van a poder encontrar en español en la web de Alcompat. Están a punto de colgarse parte de estas normas, las vamos a tener también en Alcompat. Muchas gracias por su atención.